Hola, muy buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, una vez más, otro miércoles, otro sistema para retransmitir, esta vez Zoom. Espero, esta ya es la definitiva, la verdad es que lo hemos estado probando y la verdad es que funciona genial. Estoy seguro que muchos de vosotros estaréis ya familiarizados con este sistema, con lo cual que no creo que vayáis a tener ningún tipo de problema. Sí quería comentaros con el tema del chat, y es que en la parte de abajo del chat hay un enviar a. Entonces muchos de vosotros estáis enviando solo a los panelistas, que somos nosotros los que retransmitimos, hablamos o exponemos. Con lo cual que si bajáis y donde pone enviar a, desplegáis con la flechita, tenéis que seleccionar todos los panelistas y participantes. Y así todo el mundo podrá ver vuestros comentarios y así podremos ir resolviendo las dudas e incluso entre vosotros interaccionar. Así que nada, creo que está muy bien Zoom y que a partir de aquí ya va a salir siempre todo perfecto. Bueno, una semanita más. Tenemos hoy a Susana, que voy a dar paso a Susana. Voy a activarle el audio, está el vídeo y la voy a añadir aquí conmigo. Hola, buenos días, Susana, ¿cómo estás? Hola, Carlos. ¿Todo Nerviosa, bien? con ganas pero Bueno, nerviosa. bueno, 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 así estamos todos, ¿eh? Yo creo que he hecho 143.712 webinarios en esta pandemia y todavía me pongo nerviosa, así que no te preocupes. Lo bueno de esto, ¿sabes qué es? Que estamos en familia, con lo Ah, cual eso sí. que no vas a tener ningún problema y la verdad es que tenemos una familia muy agradecida que está con nosotros y que la verdad es que nos acompaña marzo, desde aquel dichoso marzo de 2020. Así que nada, no te preocupes. Y nada más, os voy a dejar con Susana, que va a compartir su pantalla y os va a hablar de la ciudad de Brujas. Así que nada, Susana, yo te dejo, Gracias, Carlos. yo me quito y te lo dejo todo a ti. Ahí estamos. Pues muy buenos días, América. Buenas tardes, Europa. Como bien ha dicho Carlos, me llamo Susana González y soy guía de Más Europa. Después de estas grandísimas presentaciones de mis compañeros en semanas anteriores, hoy me toca a mí y hoy les voy a hablar de Brujas. Pero para saber a dónde vamos, necesitamos saber de dónde venimos. Así que voy a empezar por contarles un poco de la historia de Bélgica, que es en este caso el país al que pertenece Brujas. Bélgica es un país de la Europa occidental que cuenta con unos 11 millones de habitantes y cuya capital es la ciudad de Bruselas, aunque es verdad que la más poblada en este caso sería la ciudad de Amberes. Bélgica cuenta con 3 idiomas oficiales: el neerlandés, el francés y ya en menor medida, ya que solo un 1% aproximadamente de la población el que lo habla, el alemán. Vemos ahí dentro del mapa de Bruselas, pues donde se encontraría la ciudad de Brujas. Bélgica es un Estado miembro de la Unión Europea y con ello su moneda oficial es el euro. En cuanto al topónimo, al nombre de Bélgica, me gustaría contarles primero la parte del mito. Y el mito de Belgassi, en este caso, es el que nos ocupa. Según nos cuenta Ovidio en su Metamorfosis, la diosa griega Belgassi fue la responsable del nombre de este país.
La diosa, para salvaguardar la virginidad de su hija, intenta colarse en el jardín de Zeus para intentar seducirlo, pero la mala suerte hace que se encuentre con un dragón allí, el dragón de Nemeán que estamos viendo en la pantalla. El dragón intenta comérsela, pero al ser una diosa no puede digerirla y lo que hace es escupirla. ¿Y dónde cae? Pues justo en el territorio de la actual Bélgica. Así fue como los habitantes de la región le rindieron culto y del que tomaron su nombre para el país. Y ahora que hemos hablado de la leyenda, pues vamos a hablar un poquito de la historia. Bélgica recibe su nombre de la denominación latina de la parte más septentrional de la Galia bélgica, que a su vez procede de un grupo de tribus celtas, los belgae. Los romanos conquistaron Bélgica en el año 57 a.C. y allí permanecieron durante nada más y nada menos que 500 años. Sin embargo, en el siglo V después de Cristo ya, el dominio romano se derrumbaría y los francos se apoderaron de lo que hoy sería Flandes, mientras que hacia el sur los merovingios, en este caso, constituyeron un reino con capital en la localidad de Tournai. En el siglo IX, los francos gobernaron la mayor parte de la Europa occidental, pero al igual que con el Imperio Romano, este también se derrumbó. Más tarde, allá por el siglo XI, en este caso, Flandes, más o menos lo que sería la moderna Bélgica, surgiría como un poderoso reino semi-independiente. Flandes carecía de recursos, pero en los siglos XII y XIII la industria de la lana la enriquece con la importación de telas de máxima calidad. Ciudades flamencas como Brujas o como Gantes florecieron. Sin embargo, esas ricas y poderosas ciudades entraron en conflicto con los reyes de Francia. Los condes de Bélgica eran vasallos del rey francés, que a menudo estaba en guerra con Inglaterra. ¿Pero qué sucedía? Pues que Bélgica dependía de esa lana inglesa y los comerciantes no estaban dispuestos a ponerse del lado de los franceses contra los ingleses. Esta situación llegaría a su máximo apogeo en el año 1302, cuando los artesanos de Brujas se negaron a pagar un nuevo impuesto y el rey francés envió a soldados para proteger la ciudad. Esto no fue suficiente y el 18 de mayo de ese año 1302, un tejedor y un carnicero encabezaron una rebelión. En esa rebelión se mataba a cualquiera que no pudiera pronunciar las palabras flamencas que ven arriba hacia la derecha en la imagen en color rojo, porque eso quería decir que eran los franceses, porque no las entendían. Yo no voy a pronunciarlas porque no hablo neerlandés, pero la traducción para nosotros sería escudo y amigo, que es lo que estamos viendo debajo. Los franceses fueron asesinados, hechos prisioneros o expulsados. El levantamiento de Brujas se extendió ya al reino del territorio y un ejército francés fue enviado para sublevarlos. Sin embargo, los campesinos y los artesanos belgas vencen a los franceses en la batalla de las Espuelas de Oro o batalla de Courtrai. Se cuenta que los belgas taparon un pantano con matorrales, fueron haciendo trampas y las tropas de Felipe IV cayeron en esas trampas. Después de la batalla, lo que hicieron los belgas, los de Brujas en este caso, fue recoger las espuelas de todos los enemigos muertos, lo que dio lugar al nombre de la batalla. El ejército francés fue destruido, el rey humillado y Francia se vio obligada a reconocer la independencia de Flandes.
Cuando el sucesor de Felipe muere en batalla, su heredera, María de Borgoña, se casa con Maximiliano de Austria, pasando así el condado de Borgoña a quedar bajo el dominio austriaco. El nieto de Maximiliano, Carlos I, se convertiría después en emperador de España y también de Austria, Alemania y Bélgica. Es del que dicen que en su imperio nunca se ponía el sol. Pero en el año 1566 ese enorme reino fue dividido. El hijo de Carlos, Felipe, se convertiría en rey de España y de Bélgica, quedando ésta bajo el dominio español. Ya desde mediados del siglo XV, los avances en la mecanización de la imprenta provocaron un auge en la educación y pensadores humanistas como Erasmo de Róterdam se sintieron atraídos hacia Malinas y hacia Bruselas, dos importantes centros del conocimiento. La imprenta facilitó también la lectura de la Biblia a los alfabetizados y a los sacerdotes. Como resultado, surgió una corriente que transformaría y dividiría el cristianismo, la Reforma. Felipe II, defensor de la Contrarreforma, aplicó una política represiva para acabar con esas disidencias, lo que llevó, junto con el aumento de impuestos, a una situación cada vez más tensa en sus territorios. En el año 1566, muchos protestantes se lanzaron a saquear iglesias en un episodio que se conoció como la Furia Iconoclasta. Felipe II respondió con nada más y nada menos que 10.000 soldados al mando del duque de Alba. La gobernación de Fernando Álvarez de Toledo en los Países Bajos fue uno de los grandes hitos de la leyenda negra forjada por la propaganda antiespañola de la época, y la rebelión de Guillermo d'Orange provocó un siglo de enfrentamientos bélicos que fue la llamada Guerra de Flandes o Guerra de los 80 años. Además, la protestante Isabel I de Inglaterra apoyaba activamente a esos rebeldes contra su cuñado Felipe II. Para castigar esa intromisión de Inglaterra en Flandes, España enviaría a su histórica Armada Invencible en el año 1588. 10 años más tarde, en el año 1598, Felipe II entregó el gobierno de los Países Bajos a su hija, la infanta Isabel Clara Eugenia, y a su marido, el archiduque Alberto de Austria, en un intento un poquito pues, por sublevar esa insurrección y establecer allí una rama autóctona de los Habsburgo. Pese a esto, la guerra continuó y la corte propició nuevas industrias como la confección de encajes, el procesado de diamantes, y para recalcar un poquito más aún si cabe ese poder de la Iglesia Católica, se construyeron suntuosas iglesias. Tras decenios de destrucción, los Países Bajos septentrionales se constituyeron en una entidad protestante independiente, las Provincias Unidas o Unión de Utrecht, reconocidas además de forma implícita por España con la firma de la tregua de los 12 años. Así todo, la monarquía española mantuvo partes de las actuales Bélgica y Luxemburgo, esos llamados Países Bajos españoles, hasta el año 1714. Estos territorios se mantuvieron mayoritariamente católicos, por lo que muchos protestantes pues, tuvieron que trasladarse a Inglaterra o a esas Provincias Unidas. En el año 1648, con la paz de Westfalia, España y el Sacro Imperio Romano Germánico reconocieron oficialmente la independencia de esas Provincias Unidas. Esto supuso un desastre económico para esos Países Bajos españoles y el comercio de Amberes pues, se derrumbaría. Pero esta paz realmente resultó efímera. Francia ya se había hecho con parte de Flandes y en el año 1667 España, en combate con Portugal
y Holanda con Inglaterra, deja abierto el camino para que el rey francés Luis XIV se apropiara de más territorio. Holandeses y británicos se alían, ¿no?, después de que el protestantismo volviera a Inglaterra y el holandés Guillermo d'Orange se convirtiera en rey de Inglaterra con el nombre de Guillermo III. No obstante, esas guerras franco-holandesas continuaron azotando la región y alcanzaron su punto máximo en el año 1695, cuando Luis XIV cañoneó Bruselas. Carlos II, rey español, hijo de Felipe IV, muere sin descendencia en el año 1700. Se había casado Carlos II en primeras nupcias con María Luisa de Orleans, sobrina de Luis XIV de Francia. Según su testamento, los Países Bajos españoles debían pasar a un príncipe francés. Así, el Imperio español y el francés se unirían para formar una superpotencia. Esto horrorizó a Inglaterra y a Holanda y estalló la Guerra de Sucesión Española, guerra que finalizaría cuando el Tratado de Utrecht pues impone un acuerdo por el cual España cedía sus Países Bajos y también sus posesiones en Italia a los Habsburgo austriacos, que gobernarían hasta el año 1794. A principios del siglo XIX, Bélgica comienza a industrializarse gracias al carbón, al acero, a la mejora en las industrias textiles, pero en el año 1815 Napoleón sería derrotado en la batalla de Waterloo. Las grandes potencias europeas redibujaron el mapa de Europa y Bélgica y Holanda se unirían en un solo país. Algo que no llegó a cuajar, no llegó a funcionar del todo, ya que eran dos países muy diferentes desde el punto de vista económico y también desde el cultural. Esto provoca una rebelión y tras la Conferencia de Londres del año 1831, las grandes potencias reconocen la independencia de Bélgica. En ese mismo año, en el 1831, es cuando Leopoldo de Sajonia, que tenemos hacia la izquierda de sus pantallas, se convierte en el primer rey de los belgas. Esa independencia no fue aceptada por Holanda hasta el año 1839, una vez que Bélgica accedió a devolver la mitad este de Luxemburgo, tras lo cual el rey holandés fue reconocido otra vez de nuevo como Gran Duque. En el año 1865 sube al trono, en este caso, Leopoldo II, que estaba además decidido a transformar ese pequeño reino de su padre en una nación con mucho peso en el mundo. En el año 1885, en virtud de una serie de tratados y de contratos un tanto dudosos, Leopoldo II adquirió, a título personal, eso sí, una porción de África Central, a la que llamó el Estado Libre del Congo, pero era de todo menos libre. Mientras el rey protestaba contra la trata de esclavos, su pueblo congoleño, como acabo de decir, era de todo menos libre. Eso sí, sus plantaciones de caucho allí le resultaron al rey Leopoldo II muy lucrativas. Finalmente, en el año 1908, el rey fue despojado de sus posesiones por el propio Estado belga, avergonzado pues, por esa reputación que le había hecho a la nación. A pesar de todo esto, el Congo siguió siendo colonia belga hasta el año 1960. Cuando Leopoldo II fallece, le sucede en el trono su sobrino, Alberto I, que reinaría hasta el año 1934. A los 5 años de comenzar su mandato, el mundo cambiaría con el estallido de la Primera Guerra Mundial. Pese a que Bélgica era un país neutral, fue invadido por los alemanes
tanto en la Primera como posteriormente en la Segunda Guerra Mundial. Después de esta última, además, el país quedaría totalmente devastado. Pese a todo este historial, en el año 1957, Bélgica sería uno de los miembros fundadores de la Unión Europea. Y en el año 1958, la Exposición Universal de Bruselas pues, dio a conocer los grandes avances industriales de este país. A día de hoy, Bélgica es una monarquía federal constitucional y parlamentaria cuyo jefe del Estado es el rey. A día de hoy, Felipe II es quien ostenta este cargo. Con este pequeño resumen, porque es difícil un poco, ¿no?, buscar el punto para resumir todos esos años de historia, empezaríamos nuestra visita a Brujas, conocida como la Venecia del Norte. Pero antes de mostrarles el recorrido que hacemos una vez que llegamos allí, quería contarles pues algunas curiosidades sobre la ciudad que vamos a conocer poquito a poco a través de este webinar. La primera de ellas es que su nombre nada tiene que ver con las brujas como esa que vemos ahí, ¿no?, con las de la escoba y el sombrero de pico. Allá por el siglo IX, cuando los vikingos llegaron a su costa, la llamaron Briga, que significa lugar de atraque o embarcadero, que es lo que vemos hacia la derecha de la foto, en uno de los maravillosos canales que nos vamos a encontrar en la ciudad de Brujas. De ahí fue derivando hasta el actual sonido de Bruges. Cuando los españoles llegan a gobernar Bélgica, y con ello Brujas, están allí y ellos oyen ese Bruges, 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 así que la llamaron Brujas, que para ellos pues era la palabra que más les sonaba, ¿no?, que más parecido tenía. Así que por ese nombre la conocemos los hispanohablantes a día de hoy. Otra de las características o de esas curiosidades que quería comentarles es por qué se la conoce como la Venecia del Norte. Muchas ciudades del norte de Europa están recorridas por canales y Brujas es una de ellas. Aunque realmente este nombre pues, no es solo por los canales, sino que lo es también por la forma de comercio al estilo de cómo lo hacían los venecianos en el Mediterráneo. Esa misma manera la han copiado en estas tierras y lo aplican al Mar del Norte. De esa necesidad de moverse utilizando siempre embarcaciones, por el hecho de estar rodeada de agua, surgió la flota más potente del Mediterráneo. Estoy hablándoles en este caso ahora de los venecianos. De esa exigencia de ganarse la vida con el comercio por carecer de tierras, resultó la mayor potencia mercantil de su época. Con un territorio pues también situado, al igual que el belga, en una encrucijada de varios imperios, los venecianos lograron transformar un espacio inhóspito e insalubre en una de las ciudades más bellas de todos los tiempos. Por eso digo que fue de lo que aprendió Brujas y de lo que copió posteriormente. También llaman a Brujas la Muerta, y esto es debido a esos 3 siglos de parón que vivió durante el periodo que va del siglo XVI al XIX. Con el declive del comercio de la lana, deja de funcionar también como puerto comercial y se sume en la peor crisis de su historia. Comenzó a recuperarse un poquito a partir del siglo XIX,
pero es verdad que ya no ha vuelto a ser la misma. Actualmente sus ingresos llegan a través del turismo, ya que son 3 millones de visitantes los que pueden llegar a ella al año. Este motivo hace que se la siga llamando así por algunos, la negra, en contraposición, la negra no, perdón, la muerta, en contraposición a su eterna rival en la región de Flandes, que es Gante, la Viga. Me he adelantado un poquito en la diapositiva, porque ahora voy a explicarles el por qué tenemos ahí el chocolate. La producción de chocolate en Bélgica sigue siendo artesanal a día de hoy. Muchas de las chocolaterías que nos encontramos en Brujas siguen teniendo su propio taller de elaboración del chocolate. Para saber si los chocolates se elaboran de forma artesanal, debemos fijarnos si las chocolaterías tienen en su exterior una placa con un sello que autentifica que son artesanos. Eso mismo sucede allí con los gofres tradicionales, que los encontramos en un camión que suele ponerse en la plaza del Burg, que luego veremos. Uno de los museos más curiosos de la ciudad es el de las patatas fritas. Las patatas fritas son uno de los emblemas de Bélgica y uno también de los inventos de los que se sienten más orgullosos. Son de un sabor un poquito más intenso que las conocidas como French fries, ya que están cocinadas en 2 tipos de grasa y reciben 2 frituras. La primera de ellas se hace con grasa vegetal y ya la segunda en grasa animal. El oso que vemos ahí es el símbolo de Brujas. Nos lo vamos a encontrar en el escudo oficial, en estatuas de bronce o en las chocolaterías de la ciudad, como esas figuritas que vemos ahí hacia el lado derecho. ¿Pero por qué? Pues porque hace muchos siglos, en la época ya de los normandos que atormentaban a esas regiones flamencas, un nuevo peligro aparece para los brujenses. Un gran oso, cuenta la leyenda, que merodeaba por los exteriores de las murallas y lo que hacía era atacar letalmente a pequeños grupos de viajeros solitarios. Pero llegó el día en que Balduino I, conde de Flandes, decidió imponerse. El conde decidió aventurarse con un pequeño grupo de hombres en el bosque para darle caza al animal. La pelea fue peor de lo que esperaban y los hombres del conde huyeron dejándolo solo ante ese gran animal. Pero Balduino consiguió clavar su lanza en el corazón del oso. Los brujenses, en agradecimiento, le regalaron una estatua de un oso erguido, convirtiéndose en el símbolo de la ciudad. En Brujas está también el primer viaducto conocido, el primer viaducto de cerveza conocido del mundo. La idea de colocar esas tuberías por las que pasan litros de cerveza a diario se le ocurrió a un artesano del centro de la ciudad. Cuando Brujas pasa a formar parte del patrimonio de la humanidad por la UNESCO, los camiones ya no podían seguir entrando para llevar la cerveza a la planta embotelladora. Así que lo que hace este hombre es idear un sistema de transporte para poder trasladarla a las afueras de la ciudad y poder así mantener la fábrica de cerveza en su lugar de origen. De hecho, ahí lo que vemos son precisamente esas tuberías, ¿no?, de ese viaducto por donde pasa la cerveza. Otra curiosidad es que en Brujas se encuentra también la segunda torre de ladrillo más alta del mundo. En este caso, la torre de la iglesia de Nuestra Señora, con sus nada más y nada menos que 122,30 metros de altura. Otra cosa curiosa que nos vamos a encontrar en la ciudad es esta Madonna de Brujas.
que es la primera, o fue una primera obra de Miguel Ángel que salió de Italia. Miguel Ángel la realizó además justo después de la Piedad del Vaticano. Hay un puente allí en uno de los tantos que nos encontramos sobre los canales, en este caso el puente de Bonifacio, al que llaman el puente de los enamorados. Y dicen que hay que cruzarlo en menos de 20 pasos, porque así se podrá tener buena suerte en el amor. Cuando los turistas vayan a visitar Brujas y se lo contemos, ya ellos decidirán si quieren hacerlo en menos de 20 pasos para tener buena suerte o en más para tenerla mala. Al lado precisamente de ese puente nos encontramos con un palacio que es la residencia de una de las familias más importantes de Brujas. En sus paredes se encuentra la ventana gótica más pequeña del mundo. Aquí se lo hemos puesto fácil, porque ya hemos remarcado dónde se encuentra, la pared en la que se encuentra esa ventanita. Las casas típicas de Brujas o de Gante también tienen forma, como pueden apreciar ahí en la imagen, en la parte superior de escalera. Su función era que fuese más fácil subir a limpiar la chimenea, quitar la nieve, y también nos cuentan que cuantos más escalones tenía el tejado, más ricos eran los propietarios de la casa. Y obviamente, estando en Bélgica, en Brujas, tenemos que hablar de los encajes. Ya de los egipcios a los árabes, pasando por los judíos, por los españoles, por los italianos o por los propios belgas, cada cultura ha aportado su habilidad, ¿no?, a la hora de crear un tejido. Un tejido utilizado como adorno o también en aplicaciones sobre otras telas. Cuentan las crónicas que en Bélgica, en el siglo XV, los encajes más conocidos eran los de la ciudad de Amberes, confeccionados con hilos de muy alta calidad. En el siglo XVI, la ciudad de Brujas adoptó esa tradición de tejer los encajes en cientos de formatos y de estampados, lo que contribuyó al desarrollo de una industria textil muy exitosa. El comercio del encaje afloraría durante la primera etapa del Renacimiento, y de hecho incluso el emperador Carlos I de España, V de Alemania, pues reconocería o diría que el encaje debía realizarse con mucha destreza, y por ello lo puso como una asignatura obligatoria para las chicas de los conventos y de los beaterios de Flandes. Bueno, imagínense ustedes que estamos, pues, por ejemplo, en nuestro Europa 26, vamos en el autobús hacia Brujas. Por el camino es por el que yo, en este caso, les hablo un poquito, pues, de esa historia de Bélgica. Como ya dije antes, para saber lo que es Brujas tenemos que saber al país al que pertenece y tenemos que saber de su historia. Habremos hecho por el camino, antes de llegar a Brujas, una parada técnica para poder llegar allí y empezar ya, pues, con nuestra visita. Así que llegamos a Brujas y nos está esperando nuestro guía oficial para comenzar la visita. Antes vemos ahí en la diapositiva los colores de la bandera de Bélgica: el negro, el amarillo y el rojo, que en este caso son los colores que se obtuvieron del escudo de la familia del Ducado de Brabante.
Y luego abajo, en fondo amarillo, vemos lo que es la bandera de Flandes, en este caso con el león, y que también viene de los condes de Brabante, de su escudo. La de Brujas, en este caso, sería igual que la de Flandes, pero el fondo sería blanco y con rayas de color rojo. El nombre de la ciudad de Brujas aparece ya por primera vez en el siglo IX. Quizás, como comentaba antes, por una derivación de esa palabra vikinga o incluso germánica antigua, ese brug, que ya sabemos que significa puerto o lugar de amarre. El río Zwin vinculaba al asentamiento al Mar del Norte y muy pronto ese puerto se convirtió en un importante puerto de comercio internacional. El agua jugaría aquí un papel crucial en el desarrollo de la ciudad, debido a su ubicación favorable y a su conexión con el mar. Brujas se convirtió a principios de la Edad Media en la ciudad comercial internacional y bulliciosa, con un importante puerto comercial. Les pido disculpas de verdad porque los nervios me están pudiendo. Desde el año 2000, su centro histórico fue reconocido ya como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y eso es algo de lo que los habitantes de Brujas están muy, muy orgullosos, y no es para menos. Con este webinar no pretendo darles una clase de historia, ¿no? Aquí mi objetivo es hacerles sentir un poquito, porque viajar no es solo ver lugares, viajar es descubrirlos, viajar es sentirlos, y por eso he enfocado un poquito este webinar desde la perspectiva y las sensaciones que sus clientes, nuestros pasajeros, pueden llegar a tener sobre esta bellísima ciudad. Mi idea a partir de aquí es mostrarles ese recorrido que nosotros hacemos cuando llegamos a Brujas, como ya comenté antes, con uno de nuestros magníficos guías oficiales. Les voy a ir mostrando lo que vamos a ir viendo a lo largo de ese recorrido a través de fotografías, muchas de ellas además hechas por mí, porque seguramente cuando sus clientes vuelven a casa, si pasan por la agencia, pues puede ser que les muestren algunas de esas fotografías que han hecho. Por eso yo lo he enfocado un poquito de esta manera. Bueno, cuando nos bajamos del autobús, lo primero que vemos es un mapa, como el que les acabo de mostrar, y allí nuestro guía oficial pues les vuelve a hablar un poquito a nuestros pasajeros de lo que es la historia de Bélgica y con ello la de Brujas. La historia de Brujas no podía ser de otra manera, está también llena de altibajos. En el siglo XII se gana el estatus de ciudad, pero poco a poco, poco después, el río empieza a encenagarse. La ciudad pues tiene que ir adaptándose mediante la creación de puertos exteriores. Junto con estos y el transporte terrestre se hace pues cada vez más fácil poder acceder a la ciudad. Los comerciantes de todo el mundo siguen acudiendo a la ciudad para vender sus productos y para comprar ese aclamado paño flamenco. En el siglo XIV, Brujas se convirtió en un centro verdaderamente europeo. Allí se podían oír a diario diferentes idiomas y también se podían encontrar productos exóticos. La riqueza de Brujas comenzaría a decaer allá por el siglo XV, en este caso con la supremacía del puerto de Amberes y también con el inicio de la decadencia de la industria textil. Sin embargo, el arte y la arquitectura continúan floreciendo y se construyen espléndidos edificios e iglesias, en este caso de estilo gótico tardío. Es la época también en la que la pintura flamenca
con artistas del nombre de Anthony van Dyck o Hans Heinrich, producen grandes obras. A finales del siglo XVI, Brujas ya carecía de gran poder y allá por mediados del XIX, lamentablemente llegó a ser una de las ciudades más pobres de toda Bélgica. Pero el siglo XX sí es verdad que le trae una nueva vida. El siglo XX convierte a Brujas en un destino turístico internacional y su patrimonio medieval resultó ser una nueva fuente de riqueza para la Venecia del Norte. Seguimos nuestro recorrido después de estar viendo en el mapa lo que vamos a hacer y lo primero que nos encontramos es con el Minnewater o Lago del Amor, un relajante espacio verde con un lago lleno de cisnes también. El origen del nombre nada tiene que ver con lo romántico. Este lago surgió gracias a la ayuda de la naturaleza y ya luego fue adaptándose a las necesidades de Brujas. Minnewater es el nombre en neerlandés del lago y está compuesto por dos palabras. La primera de ellas, Mine, tiene dos significados. Puede significar común y puede significar amor. Y water, obviamente, su significado está claro, sería agua. Así que la tradición más correcta sería aguas comunes, aguas de todos, aguas de la comunidad, ya que era donde se ubicaba el antiguo puerto. Pero es mucho más bonito traducirlo como Lago del Amor, aunque también hay una leyenda que nos habla de que en ese lugar sería donde un muchacho enterraría a su amada después de que ésta muriera de amor. El padre de la chica no aprobaba esa relación y le busca a su hija un nuevo novio con el que pretende casarla. A ella le entra una pena terrible, acaba muriéndose de amor y quizás ahí podríamos encontrar esa versión romántica del nombre del Lago del Amor. ¿Por qué hay cisnes en los canales? Nos cuenta la leyenda que cuando fallece María de Borgoña, al caerse además mientras montaba a caballo en Brujas, su marido, Maximiliano de Austria, es quien toma el poder. Y lo primero que hace Maximiliano, porque llega el hombre haciendo amigos, fue subir los impuestos. Esto generó, como es lógico, descontento entre los habitantes de la ciudad. No satisfecho con esto, años más tarde, vuelve a subir esos impuestos. Durante una visita que realiza a la ciudad, es capturado y encerrado en una de las casas que se encuentran en la Plaza Mayor que veremos casi al final de nuestra visita. Es encerrado en esa casa y también es el lugar donde decapitaron a su fiel amigo y administrador, además de la ciudad, Peter Lanchals. Cuando Maximiliano recupera el poder, impone como castigo a los habitantes de la ciudad mantener bien alimentados a los cisnes. Lanchal significa cuello largo. Por eso es el animal que escoge Maximiliano para que los brujenses recordaran siempre el cruel asesinato que habían cometido. Tenemos aquí el beaterio. Los beaterios de Bélgica, que ya fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1998, afloran por toda Bélgica. La Edad Media fue una época especialmente agitada de la historia y con ello también en especial para las mujeres, las cuales pues no soportaban en la mayoría de los casos las duras condiciones de vida que tenían que soportar, sobre todo pues al quedarse viudas, huérfanas o solas.
La peste, las guerras, las cruzadas provocaron un gran número de situaciones de precariedad y abandono para ese colectivo femenino. Así que en este contexto surgen dentro de las ciudades unas comunidades religiosas independientes, unos refugios de mujeres, los beaterios, esas hermandades autónomas de mujeres beatas. El de Brujas, por ejemplo, data del año 1245 y como podemos observar en las fotografías, es un espacio verde de álamos que nos hace viajar precisamente a esa época medieval. Si nos fijamos en las fotos, pudiera parecer que es la misma, pero por eso tenemos ahí remarcadas las fechas. Una es del mes de diciembre y la otra del mes de agosto. ¿Con esto qué quiero remarcar? Pues que en Brujas tenemos todas las estaciones climáticas y cada una de ellas pues tiene su encanto. Los clientes suelen preguntarnos, ¿no?, ¿cuál es la mejor época del año para hacer sus viajes? Vuelvo a repetir, cada estación tiene su encanto y hay que disfrutar lo bueno que aporta cada una de ellas y no agobiarse pensando en el tiempo que va a hacer. Sea invierno, sea verano, podemos encontrarnos días en los que dentro del mismo día llueva y haga sol. La siguiente parada en nuestro recorrido es la iglesia de Nuestra Señora. Esta iglesia es en sí misma un relicario. Se construyó sobre el terreno donde antiguamente existía una iglesia románica. La construcción actual fue levantada entre los siglos XIII y XV y su elemento más característico es su torre. Esa torre construida entre el año 1270 y el año 1340 y que, como ya mencioné anteriormente, es la segunda torre de ladrillo más alta del mundo. Es una construcción, en este caso, de estilo gótico, con una decoración interior barroca. Esta iglesia conserva además en su interior los sepulcros del duque de Borgoña, Carlos el Temerario, y de su hija María de Borgoña y de Brabante, así como también el corazón de Felipe el Hermoso, el hijo de Maximiliano de Habsburgo y María de Borgoña, y a su vez el esposo de Juana I de Castilla, la hija de los reyes católicos. En esa iglesia es donde se encuentra la Virgen con el niño que veíamos antes de Miguel Ángel. Otro de nuestros puntos de parada, en este caso, es en uno de los edificios más antiguos de Brujas. Este edificio data del siglo XII y es a la par uno de los hospitales más antiguos de toda Europa. Conservó además su uso como hospital hasta el año 1978, bastante reciente. En la actualidad acoge un museo. Este hospital de Brujas no solo se utilizaba para cuidar a los enfermos, sino que además tenía la función de hospedar a los viajeros, a los transeúntes o incluso a los peregrinos que pasaban por la ciudad. Pero no todos los enfermos eran aceptados en este hospital, ya que los leprosos, los enfermos mentales, los enfermos contagiosos, con enfermedades contagiosas, eran trasladados a otras instituciones. Había además una clara distinción en las tareas a realizar por hombres y mujeres. Las hermanas se encargaban del cuidado de los enfermos y también de la cocina, y los hermanos de la administración del hospital. Seguiremos caminando un poquito y veremos
lo que es la Catedral de San Salvador, la principal iglesia además de la ciudad y también la más antigua. La catedral fue fundada, la iglesia fue fundada en el siglo IX y no sería catedral hasta el siglo XIX, hasta el año 1834. Poco después de la independencia de Bélgica de Holanda, el obispo que había por aquel entonces promovió el nombramiento de esa iglesia de San Salvador como Catedral de Brujas. Para ello se hicieron varias reformas para ir adaptando el templo a ese nuevo papel de catedral. La iglesia original, de estilo románico de ese siglo IX, dejó paso al nuevo estilo gótico. Su torre, iniciada allá por el siglo XII, destaca por su altura, unos 99 metros aproximadamente, y está coronada por un campanario neorrománico que quizás se parece más a la torre de una fortaleza que a la torre de una catedral. Llegamos aquí al punto donde tendremos tiempo para hacer unas maravillosas fotografías. Quizás sea el punto o uno de los puntos, porque es difícil realmente encontrar un sitio que no sea bonito en Brujas, de donde llevarnos una bonita foto. Aquí se unen dos canales, el Gorenerey y el Diver. Y es, pues, como ya les digo, donde tomamos una de esas mejores fotos que nos vamos a poder llevar de la ciudad. Una vez hecha la foto, llegamos a una de las plazas más bonitas de Brujas, en este caso la Plaza Burg. El primer edificio que nos va a llamar la atención en esta plaza es el de su ayuntamiento, que es además uno de los ayuntamientos más antiguos de Bélgica. El ayuntamiento es de estilo gótico, típicamente flamenco. Sus torres, sus estatuas, sus adornos góticos pues le dan un poquito un aire, ¿no? Como de un castillo de cuento. En el frente del edificio hay una escultura del rey Balduino I, conocido como el Rey Guerrero. En esta plaza, al fondo de la misma, nos encontramos con un pequeño edificio, que es el que vemos en la parte superior derecha, ahí en esa esquinita de la pantalla, que no por ser pequeño carece de historia. Como ya digo, es un edificio lleno de historia y con una mezcla además de estilos arquitectónicos realmente llamativos. Si solo habláramos de fe, la basílica sería un edificio religioso. Si solo habláramos de historia, la basílica pues sería un edificio enlazado con la historia medieval de Brujas. Pero la historia de esta Basílica de la Sagrada Sangre no es una historia de fechas, no es una historia de batallas, no es una historia de tratados, no es una historia de reyes. A día de hoy sigue siendo una leyenda y también un misterio. Corría el año 1150 y estaba en curso la Segunda Cruzada. La leyenda asegura que la reliquia viajó desde Tierra Santa porque allí se la dio al conde de Flandes, Thierry de Alsacia, el rey de Jerusalén, que no era otro que su cuñado Balduino II. La reliquia, que es la que vemos en la parte inferior derecha de la pantalla, es un pequeño trozo de tela que contiene la sangre de Jesús. La reliquia está en un frasco de cristal de roca conservada en un cilindro con una corona de oro, como podemos apreciar en cada extremo.
La Basílica de la Sagrada Sangre es una basílica menor, en este caso, construida en su origen como capilla de la residencia del conde de Flandes. Se compone de dos partes bien diferenciadas. La capilla románica de San Basilio, que es la que se encuentra en el piso inferior y que está comunicada por una escalera decorada con la capilla superior. La basílica propiamente dicha sería la de la parte superior y que es donde se venera la reliquia. Una reliquia que además es muy venerada en la ciudad y todos los años en la Ascensión se la saca en procesión. Es una procesión que aparte también del componente festivo, pues no, atrae más bien en este caso música, animales, gente vestida de época, pero no por ello deja de ser de gran solemnidad. Una vez que salgamos de la Plaza Burg, nos vamos hacia el Belfort, hacia la Torre del Campanario, con sus famosas campanas de carillón. Es uno de los emblemas no solo de Brujas, sino de casi todas las ciudades belgas. El origen de esta torre data de una primera construcción allá por principios del siglo XIII, año 1240. A ella se accede, como vemos en la foto de la izquierda, por el patio interior de un edificio situado en la plaza central de la ciudad, que era además utilizado como el mercado principal de la misma. El mercado de lanas y de paños se situaba en la parte baja del edificio, mientras que la torre cumplía funciones administrativas relacionadas, en este caso, con el gobierno de la ciudad. Desde su parte más alta, a unos 83 metros de altitud aproximadamente, se pueden disfrutar de unas espectaculares vistas de la ciudad. Eso sí, la subida es apta solo para los valientes, ya que para llegar a lo alto de la misma tenemos que subir 366 escalones. Y no, señores, no tiene ascensor. A través del arco que vemos en la foto de la izquierda, abajo, a través de ese arquito, llegamos a la Grootplaats, a la Marktplaats, es decir, a la Plaza Mayor de Brujas. Es además su plaza principal, la plaza sin duda que es el centro neurálgico, ¿no?, de la ciudad. El centro de la plaza, como vemos mejor en la fotografía de la parte derecha, lo preside una escultura. Una escultura que recuerda a aquellos dos héroes que lucharon contra las tropas francesas en la ya mencionada batalla de Courtrai o batalla de las Espuelas de Oro. Es una plaza rodeada de edificios históricos y también una serie de casas de colores con tejados a dos aguas. Se trata de las casas gremiales del siglo XVII, convertidas a día de hoy, como vemos en las fotos, en cafés, en bares y en restaurantes. En este punto terminaríamos nuestra visita con nuestro guía oficial, no sin antes haber hablado de la gastronomía. ¿Tienen ustedes hambre? Porque no podemos irnos de Brujas sin haber probado su deliciosa comida típica. En la parte superior izquierda nos encontramos con los famosos mejillones con patatas fritas. Los mejillones provienen del Mar del Norte, a menos de 20 kilómetros de lo que es la ciudad de Brujas. Los encontramos
cocinados de 1000 maneras, pero quizás los más típicos son los que se cocinan con apio y con vino blanco y se acompañan, como no, de esas patatas fritas. En este caso, los mejillones no serían un entrante, serían un plato en sí y muy rico, por cierto. Debajo de los mejillones nos encontramos con la carbonate flamande. En este caso es posiblemente el guiso más típico del país. Es un estofado de ternera y cebolla que se hace en una salsa de cerveza, a ser posible cerveza negra, y que se sazona con tomillo y con laurel. Dependiendo del restaurante, pues lo elaboran con un tipo u otro de cerveza. Aparecen ahí también esas frites belgas de las que hablábamos antes, esas patatas. Para los belgas frites son un manjar por sí mismas. Un plato único que acompañan a veces con salsa y que ellos se comen con los dedos a cualquier hora del día y en cualquier lugar de la ciudad. Tenemos que hablar también, y ahora nos vamos hacia la parte derecha de la pantalla, de la cerveza. Para acompañar una comida típica no puede faltar una cerveza a la mesa. Las más interesantes a probar serían las cervezas trapenses. Solamente hay 11 cervezas de este tipo en el mundo, que tengan ese título de cerveza trapense, y 6 de ellas son belgas. La que nos vamos a encontrar mayoritariamente en Brujas es la Brux Sezot, que es la que se ve en la imagen, y a cuya fábrica pertenecen esas tuberías, ese viaducto que les había comentado antes. Es difícil estar en cualquier punto de Bélgica y no caer en la tentación del chocolate. Si nos fijamos en la pantalla, la parte de abajo, justo en el centro, vemos una de las maneras en las que podemos probar ese chocolate. A lo largo de los siglos, el chocolate belga es verdad que se ha ganado la reputación de tener una excelente calidad, y esto lo ha logrado gracias a su fina textura con alto contenido en manteca de cacao y por estar realizado con la mejor selección de granos de cacao. Su historia aquí se remonta al año 1635, cuando el abad de una abadía de Gante compró chocolate con la idea de empezar a comercializarlo, ya que hasta entonces solamente era utilizado por boticarios para preparar tónicos. En el año 1840, un fabricante de chocolate belga es el que empieza a vender las primeras tabletas pesadas, por llamarlo de alguna manera, de chocolate. Y durante esa época pues es cuando nacieron algunas de las principales fábricas de chocolate belga, como puedan ser Neuhaus o Côte d'Or. 4 grandes momentos, además, marcan la historia del chocolate belga. La invención del praliné, la creación del balloting, que es la cajita donde se envasaban los chocolates, los bombones, para que tuvieran una mejor presentación, la introducción de la crema de chocolate y el desarrollo del transporte de chocolate líquido. Una forma de probarlo, como ya les dije al principio, es en un delicioso gofre, como los que venden en ese camión que se ubica en la Plaza Bourg, donde se encuentra la Basílica de la Sagrada Sangre o de la Santa Sangre. Y con esto hemos terminado nuestra visita a Brujas. Espero que hayan disfrutado y, a pesar de los nervios, espero haber conseguido mi objetivo, que sientan un poquito lo que sus clientes sienten, valga la redundancia en la frase, cuando viajan con nosotros, en este caso a Brujas o a cualquiera de las ciudades que tenemos en nuestro folleto. Gracias a todos por su atención.
Susana, espectacular, no se te ha notado nada, no te Luego, preocupes, está muy bien, los prefiero un autobús comentarios, lleno de 60 clientes a tener que enfrentarme a una pantalla de ordenador, ya te lo digo. no te preocupes, los comentarios son excepcionales, no te los voy a enviar porque si no te vas a venir arriba, así Gracias. que me los guardaré para mí. Eh, bueno, sí me quedan un par de preguntitas. La primera es personal. ¿Cómo estaban esos mejillones? ¿Qué diste cuenta Buah, de ellos? espectaculares. Espectaculares, ¿no? Cada vez que voy, además me los como, me encantan. Ya suponía. Y oye, me han preguntado por si puedes dar algún nombre de restaurantes que aconsejes en Brujas. Uy, ahora mismo, de memoria y sin estar allí, por nombre, disculparme, pero por nombre no sabría deciros ninguno. Hay que darse cuenta también de que allí en Brujas ellos lo que hablan es el flamenco, ¿no? Pero no vamos a tener problema tampoco en cuanto al tema del idioma para pedir comida y demás, porque suele estar en francés y obviamente el inglés lo entienden. Entonces, muchos de los restaurantes, que es a lo que voy, tienen el nombre en neerlandés, en flamenco. Pero alejándonos quizás un poquito de la plaza central, de la Groot Place, nos encontramos con restaurantes estupendos donde sirven una comida deliciosa y más económica, obviamente, que en la propia plaza, pero muy cerquita Ajá. de allí. O sea, no se preocupen porque a sus clientes les vamos a indicar quizás no el nombre de algún restaurante, porque es mucha responsabilidad también. Si luego el cliente llega y no se encuentra satisfecho, les podemos indicar calles, zonas donde pueden comer muy bien y mucho más económico. Pero ahora mismo el nombre de alguno, no sé si alguno de mis compañeros que nos esté viendo recuerda alguno en particular. Perfecto, no te preocupes. Yo también presupongo que, bueno, que si es típico de allí, tanto los mejillones, para comer unos buenos mejillones o tomarte una buena cerveza, habrá En cientos y cualquier cientos de sitio. locales para hacerlo. Sí. Perfecto. Y bueno, siempre hacemos esta pregunta a todos los participantes y exponentes. ¿Por qué más Europa? Pues mira, sabía que me ibas a hacer esta pregunta. Y lo primero que pensé fue porque nos gusta. Y como nos gusta, que es el lema que lleva Más Europa, a mí quizás me gusta, no voy a decir más, porque sería imposible, pero me gusta lo mismo mi trabajo, disfruto muchísimo con él. Sí es verdad que durante años en otros sitios que he trabajado, yo tenía la sensación de ser un número, de ser un porcentaje de ventas. Y esa sensación no la tengo en Más Europa. Aquí siento que formo parte, como tú decías al principio, de una gran familia. Y es algo en lo que además han coincidido mis compañeros en semanas anteriores, en esa calidad humana que distingue a esta empresa. Así que yo te contestaría con eso, con un porque nos gusta y porque me gusta. Me siento muy bien aquí, así que gracias Más Europa por dejarme formar parte de esta familia. No, para nosotros es un orgullo. Hoy has estado tú, anteriormente estuvo Carmina, Laura, Chuma, Juan. La verdad es que vuestra implicación, incluso en estos momentos poco agraciados por los que estamos pasando, ha sido siempre espectacular. La verdad es que el origen de esta empresa es familiar y la verdad es que queríamos mantener esa familiaridad, fuera una empresa pequeñita o una empresa mucho más grande Y como nos estamos además, Carlos, perdona que convirtiendo. te corte, hay algo que Sí. dijo Chuma el otro día, que aquí los jefes han sido guías, lo han mamado, perdonarme la expresión, y eso se nota. No es lo mismo vender un viaje que has montado desde una oficina a vender un viaje cuando tú sabes perfectamente lo que vas a vender porque lo has hecho. Ujú. Sí, así es. Y bueno, ahí Miguel, en ese aspecto obviamente es la cabeza pensándote a la hora de montar todos los itinerarios. Y,
y también el hecho de que nuestro emblema, nuestra seña de identidad por la que nos movemos con la que nos movemos por toda América Latina, es nuestro equipo de guías, que en realidad siempre decimos lo mismo: sois los que hacéis que un viaje no sea solo un viaje, sino sea algo para recordar toda la vida. Y gracias a vosotros lo estamos consiguiendo y es el real éxito de Más Europa. Así que, Susana, muchísimas gracias. Y nada, vete pensando en otro tema, por si acaso seguimos con esta ruta de webinarios, ¿vale? No hay problema, ahora que ya sé lo que es así en vivo y en directo, creo que para el siguiente estaría bastante más tranquila. Perfecto, yo ya te lo avisé. Al principio cuesta un poquito, pero luego te vas soltando y aunque es complicado hablarle a la pantalla de un ordenador, bueno, al Es final... una sensación extraña porque cuando vamos en el autobús estás oyendo a la gente, estás viendo la reacción, sabes si les aburres, si no les aburres, y aquí es eso, es hablarle a una pantalla de ordenador. Sí, es complicado. Pero bueno, la primera y no la última. Así que nada, descansa Gracias. y pronto te tendremos por aquí otra vez. Un beso, ojalá. Un besito, sí, seguro. Y bueno, nada más, siempre Miguel está por aquí para despedirse. Hoy tiene una reunión, no ha podido estar con nosotros, pero bueno, justo antes de que terminara Susana, me ha llamado que os transmita, para que os transmita sus palabras. Como siempre, él acaba con un beso para las señoras y un abrazo para los caballeros. Miguel está hiper agradecido con todos vosotros por el seguimiento y el trato que nos estáis dando. Y bueno, la verdad es que ya no solo es Miguel, sino es todo el equipo de Más Europa, el que está súper orgulloso de cómo nos estáis tratando en todo este tiempo. No os preocupéis por el tema del vídeo. Yo creo que hoy con Zoom ha estado todo genial y probablemente, si no es esta noche de aquí, será mañana cuando os enviemos el link con el webinario. Recordaros también que en nuestra página web están todos los webinarios que hemos ido haciendo desde marzo de 2020, cuando empezó este sendero tenebroso por el que estamos. Estamos a puntito de ver la luz, pero ahí están todos nuestros webinarios, así que los podéis consultar, os lo enviaremos por newsletter, pero ahí en la página web siempre lo tenéis, y en todas nuestras redes sociales, tanto Facebook como Twitter y en YouTube los tenemos publicados. Así que nada más, la semana que viene tenemos otra cita a la misma hora y estará con nosotros José Luis Martínez para hablarnos de Venecia. Así que nada, muchísimas gracias a todos y como siempre un gusto enorme. Que paséis muy feliz tarde y nos vemos en 7 días. Besitos, chao, chao.